sabes, si esta vez no ingresas... Bien, voy a hacer el sustento de una monografía cuyo tema es transformadores en vacío y en carga. La finalidad es tener una licenciatura en el área de la especialidad de electricidad, Facultad de Tecnología Electromecánica, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El comportamiento en vacío corresponde al siguiente tema. Cuya tensión sub 1 en el primario genera una fuerza electromotriz en el primario. Será depreciable en las resistencias y en la inductancia del conductor de su bobina del primario, estando la corriente en vacío y su cero. Consideraremos a esa fuerza electromotriz U sub 1 tiene una fuerza electromotriz Φ al ser sub 1 senoidal. La fuerza electromotriz, la variación de todas estas magnitudes es la misma porque es senoidal. De esta forma se producirá un fenómeno de inducción. Siendo el secundario abierto, el flujo conducirá a una fuerza electromotriz en el secundario. Cuya tensión de salida será U sub 2, relacionándose con el bobinado primario. Estando el secundario abierto, la corriente de vacío generada es en el primario depreciable, es decir, I0. Este fenómeno es necesario para obtener pérdidas que se tiene en el primario. Cuando está en carga el transformador, se obtiene una serie de relaciones porque los parámetros eléctricos se presentan. Teniendo una carga de impedancia, carga compleja, suponiendo las caídas en las resistencias inductivas, y habrá consumo en el bobinado primario. La corriente deberá ser en el secundario. De esta forma se tendrá una relación de U2 igual a U2'.
para poder hacer la equivalencia de este circuito. Teniendo estos principios, vamos a hacer el análisis respectivo. Sumándose estas resistencias internas y las reactancias del secundario. Y siendo J el número complejo por ser una suma vectorial. Por esa razón, habrá que presentar las cargas que se relacionan para este efecto. La tensión de salida se hace menor que la de vacío. Una carga inductiva aún menor por la caída de tensión que ocurre el desfasaje en la resistencia. En el caso de tener una carga capacitiva, aumenta por la razón del desfasaje que sufre en la resistencia interna. De esta forma tendremos las relaciones fundamentales que debe presentarse en este circuito haciendo el análisis respectivo con la inductiva, la resistiva y la capacitiva. Tendremos relaciones entre tensión y corriente y también las impedancias que se presentan. Tendremos un circuito equivalente para poder comparar. Tanto en el primario como en el secundario existe una resistencia. También presentarán bobinas las reactancias inductivas. Tenemos resistencia y reactancia de acuerdo al esquema presentado. En el núcleo se presentarán corrientes parásitas de Foucault, que es calentamiento por efecto Joule. La resistencia, vamos a llamarle resistencia en el hierro, debido a su magnetización en un sentido u otro, es constante en el núcleo. Vamos a llamar para ellos XU. Habiendo acá un ciclo de estéresis. Tenemos entonces un circuito equivalente, tanto en el primario y en el núcleo la resistencia del hierro y la reactancia de magnetización del hierro en paralelo, y el secundario que alimentará su carga. El circuito equivalente, ambos vanados deberían estar unidos eléctricamente para poder desarrollar de una forma convencional. De esta forma tendría un solo circuito, porque si no yo tendría doble circuito.
Entonces vamos a dar un transformador ideal con una transformación de 1 igual a 1. De esta forma haremos las ecuaciones respectivas para su análisis conceptual. Haremos entonces la comparación y su equivalencia. La relación de transformación es físico, por lo tanto no se puede cambiar. Una de ellos es tensión del primario con respecto a la tensión del secundario. Como es 1, ahí está la U2'. La U2' debe ser U2 por la relación de transformación para darnos la unidad. Igual ocurre con la corriente. I2 igual a la relación de transformación I1. Por lo tanto, I2' debe ser igual a la unidad. I2' va a ser igual a I2 sobre N. Esto es los principios que se deben cumplirse. Las fuerzas electromotrices o voltaje también debe ser similar. Pero siempre habrá unas pequeñas pérdidas que debe irse por cargas. En conclusión será similar. Ahí tendremos la primera ecuación comparando en la perspectiva maya todo esto en la carga. Y por lo tanto ahí tendremos la ecuación respectiva demostrando en lo indicado. En conclusión, la U2' será N por U2'. Entonces la impedancia debe estar de acuerdo a esta ley de Ohm, desarrollando entonces tendremos estos valores respectivos de la siguiente ecuación. Representando sería en total la impedancia igual. Entonces, si la suma vectorial de que cae en la parte resistiva y en la parte reactiva, ahí tendremos la ecuación representada. En conclusión, podemos tener desarrollando la presente ecuación. En la conclusión tendremos ahí los resultados finales, las respectivas equivalencias. Entonces, en definitiva, está indicando estas ecuaciones que serán disponibles. En definitiva, el circuito equivalente viene a ser la siguiente representación, presentando en este circuito y indicando sus respectivas direcciones de flujo de corriente y
dando los valores respectivos a este determinada ecuación. Por lo tanto, esto queda demostrado para en su futuro ejercer todo lo que es y desarrollar diferentes parámetros eléctricos.